porque creo que esto también, o sea, todo nos debería hablar con respecto a las cosas que nosotros hacemos hoy en día en economía. Espero que ustedes tengan como referencia sobre todo lo que hemos hablado y digan, oiga, sí, lo puedan como vincular con cosas que ustedes han hecho, que ustedes han aprendido en diferentes clases, etc. Pero esto en particular es uno de los problemas más importantes y que siempre los economistas nos vemos criticados por otros científicos sociales, por otras personas, etcétera, acerca de nuestra idea de la racionalidad, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes leyeron el capítulo de Eckstein y compañía? ¿Sí? Sí. Ustedes vieron que en ese libro lo que tratan de hacer estos historiadores de la ciencia, que no son solamente historiadores del pensamiento económico, sino también historiadores de la ciencia, es contar una historia de la racionalidad, ¿cierto? Y bueno, no les voy a adelantar más porque entonces ustedes no me van a responder a estas preguntas, ¿cierto? La primera, ¿cuál es, según Erickson y compañía, coautores, la diferencia entre razón y racionalidad? Primer punto de partida importante. A ver si se acuerdan, a ver, ustedes qué piensan intuitivamente, ¿cuál puede ser la diferencia? Y ya les iba a adelantar todo ahorita cuando les empecé a contar cosas. Pero Andrés, y después Carlos. Andrés, Carlos y Julián. Que la razón lleva a temas más amplios como la política, las ciencias y la ética, y la racionalidad lleva a temas más de causa y efecto como la economía y la ingeniería. Ok, esa es una buena primera aproximación, Carlos. Sí, precisamente comparto lo mismo, la razón es como la facultad intelectual más alta, aplicaciones más generales. Y la racionalidad es como adaptarse a los de los medios a los fines. Ok. ¿Y Julián? Ya ahí lo único que contaría de lo que yo decía era que la racionalidad se basaba en leyes y sistemas propiamente dichos. Entonces no era lo que fuera tal vez correcto pensar, sino el resultado lógico de unas leyes que daban resultado. Ajá, de unas leyes o reglas que llegan a ese resultado. Perfecto. Segunda pregunta. Ahorita vamos a seguir discutiendo todas estas cosas, pero es que me gusta más cuando ustedes hablan más. ¿De qué manera se puede entender la racionalidad de la Guerra Fría, entre comillas, como un tipo de racionalidad específica? Juanita. Pues en una lectura hablaba que algo que acotaba mucho la racionalidad era como el espacio en el que estaba hecho y la situación. Ajá. Entonces, a mí algo que me quedó mucho fue como que en una parte de la lectura explicaba que el problema era que se estaba hablando de racionalidad en esa situación, pero en realidad todo estaba pasando tan rápido que no había como tiempo de pensar en realidad en lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que el contexto es lo que marca a la racionalidad de la Guerra Fría como algo específico, como por la situación y la rapidez sobre todo de la situación. Y entonces esta tercera pregunta, ¿acaso la racionalidad no es universal y constante en todas las épocas? Nicolás, Juanita. Pues yo creo que ahí se podría resaltar algo básico, por ejemplo, que era una de las diferencias entre Rusia y Estados Unidos, y era nada más el idioma. Entonces nada más que la traducción es diferente y el significado es diferente en diferentes países. Entonces ya de entrada con eso se sabe que no es ni universal ni constante. Entonces según la definición, por ejemplo, para Rusia era algo muchísimo más, pues según la traducción, se diferencia bien la parte técnica de la parte ética y moral. En cambio en Estados Unidos no se puede hacer bien la diferencia. No sabían bien hacer la diferencia, nada más por la simple traducción de la palabra. Y pues relacionado a lo de la Guerra Fría, en diferentes tiempos y en diferentes situaciones, pues también difiere el significado y la forma en cómo se desempeña, entonces no sería constante ni constante. ¿Otras ideas? Nicolás. Sí, pues digamos que también la racionalidad yo la veo como un marco donde uno piensa, como la forma de pensar de un momento y un lugar. Entonces, pues digamos que específicamente la guerra tenía como unas dinámicas, bueno, la Guerra Fría pues, en unas dinámicas propias de la guerra, que esa racionalidad tal vez no se podría usar en otros momentos, porque pues digamos es como que el contexto brinda la forma de llevar a cabo pues digamos los desarrollos científicos, etcétera, que no se pueden aplicar como en todo momento. Exactamente. Excelente, entonces fíjense lo importante de este libro, ¿cierto? De decirnos, este libro que está por más adelante, bueno, ahora se los muestro, de decirnos la racionalidad no es una cosa constante y objetiva en el tiempo,
¿cierto? La racionalidad, la racionalidad tiene una historia, ¿cierto? Y aquí lo que quieren contar estos autores es la historia de la racionalidad que ellos llaman la racionalidad de la Guerra Fría, que es un poco lo que ustedes estaban diciendo, lo que sus compañeros estaban diciendo hace un momento, acerca de esa idea de que existía un tipo de forma de entender la racionalidad de los agentes, ¿cierto? Que está marcada también por el contexto. Y ese contexto, específicamente el contexto de la Guerra Fría, contexto de guerra, pero además de amenaza real de destrucción masiva de la Tierra, ¿cierto? Esto es algo en lo que nosotros hoy en día ya no pensamos mucho, a pesar de que todavía haya bombas nucleares, etcétera, ¿cierto? Pero en esta época había un miedo, así como había un miedo hacia, digamos, contra el comunismo y todas estas cosas, había un miedo real por la posibilidad de la destrucción masiva, ¿cierto? Entonces, justamente ese es el punto más importante, más interesante. La racionalidad no es universal, la racionalidad es algo que se desarrolla en ciertos contextos específicos, ¿cierto? Y entre otras cosas, algunos de estos autores, por ejemplo, han trabajado no solamente en la historia de la racionalidad, sino otras cosas como la historia de la objetividad también, ¿cierto? Para hacer un contraste que me parece absolutamente interesante. Lo que nosotros hoy en día consideramos objetivo no era considerado objetivo hace 100 años o hace 200 años, ¿cierto? La idea de objetividad también tiene un contexto, también nace dentro de un contexto y tiene que ver con digamos, algunos imaginarios de los científicos, de los intelectuales, etcétera, y de la misma sociedad, de lo que consideramos ya sea racional u objetivo, ¿cierto? Entonces, uno de los ejemplos más interesantes sobre la objetividad tiene que ver, por ejemplo, con la idea de la objetividad en las ciencias biológicas y en biología en particular, ¿cierto? Hasta el final del siglo XIX, la objetividad en biología se creía que estaba dada por, piensen ustedes en las expediciones botánicas, como la expedición botánica de Mutis, ¿cierto? Por lo que el botánico pintaba a través de lo que veía con sus ojos, ¿cierto? Y lo que pintaba con su mano, y las personas, los biólogos decían, eso es conocimiento objetivo porque estamos utilizando el conocimiento de ese botánico que sabe y conoce de plantas y la está plasmando en una hoja de papel, ¿cierto? Para nosotros hoy en día eso sería absolutamente subjetivo, ¿cierto? Para nosotros, si queremos hablar de algo objetivo, tiene que ser algo que el botánico está captando con una cámara, ¿cierto? A partir de una forma mecánica donde supuestamente el elemento humano, el elemento subjetivo, el elemento personal, el elemento de las ideas y imaginación de la persona no tiene cabida, sino que solamente se supone que estamos plasmando la realidad, ¿cierto? Y les cuento ese paralelo primero, no solamente para decirles que la racionalidad así como la objetividad tienen historias, ¿cierto? Y dependen del contexto en el que los estemos entendiendo, sino también para mostrarles cómo también no solamente la objetividad pasa de esa idea más humana hacia algo más mecánico, hacia algo que es exterior a los humanos y que es justamente una cámara, ¿cierto? Que toma una foto que supuestamente nos da una representación uno a uno de la realidad, que es algo un poco parecido a lo que pasa durante esta época con respecto a la racionalidad. La racionalidad se vuelve algo como lo que mencionaba Julián hace un momento, algo mucho más mecánico, algo más mecanizado, algo que sigue unas reglas para llegar a un determinado resultado, ¿cierto? Entonces ese es uno de los puntos de este libro, es decir, esa idea de la racionalidad económica, de la racionalidad de los ingenieros o de la racionalidad de la Guerra Fría durante ese periodo trascendió solamente la aplicación de ese concepto a los problemas económicos y a los problemas de los ingenieros para llevarlos, por ejemplo, a la biología, para llevarlos a la política, para llevarlos a otro tipo de seres. Entonces, es en ese sentido que ellos nos están diciendo que esto es un problema epistemológico en el que en algún momento la racionalidad la racionalidad de la Guerra Fría casi que se volvió la forma dominante en que entendemos el comportamiento de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido sería una especie como de, entre comillas, imperialismo de la racionalidad económica hacia el resto de los fenómenos científicos, ¿cierto? Entonces, lo que ellos están diciendo es que en términos, digamos, históricos,
la idea de la racionalidad es más amplia en el sentido que recoge muchos más elementos a la hora de tratar de entender el comportamiento de los humanos o de lo que sea, ¿cierto? Que tienen que ver no solamente con criterios y elementos puramente racionales, puramente mecánicos, puramente de seguimiento de reglas y de leyes, etcétera, de procedimientos en particular, para llegar a un fin, sino que tiene que ver también con tener en cuenta criterios éticos, criterios políticos, criterios del contexto, etcétera, ¿cierto? Entonces es en ese sentido que ellos lo llaman que es mucho más restringido en el sentido mucho más acotado, no necesariamente porque no sea muy poderoso, justamente ese es uno de los argumentos del libro, es decir, How Reason Almost Lost Its Mind, quiere decir justamente eso, ¿cierto? Casi que es el título del libro, para los que no lo leyeron, quiere decir que casi que en ese periodo de la Guerra Fría aplicamos esa manera un poco más restringida en el sentido mucho más mecánica de seguimiento de reglas y de procedimientos para explicar casi cualquier tipo de comportamiento humano. Es en ese sentido que ellos lo quieren mostrar un poco más restringido sin necesidad de decir que no es poderoso, porque es absolutamente poderoso, ¿cierto? Claro, pero es que justamente ese es otro de los argumentos importantes del libro, ¿cierto? Es decir, ese tipo ideal de racionalidad demasiado restringida, incluso en la aplicación, a pesar de que sea el ideal que estos intelectuales querían perseguir, no es posible. Y por eso ese tipo de herramienta nos lleva a desarrollar otro tipo de ideas sobre la racionalidad, como la racionalidad acotada de Simon, ¿cierto? Entonces, justamente a eso es a lo que va. Existía este ideal de tratar de perseguir una racionalidad durante la Guerra Fría que se basara en cosas mecánicas, en cosas que no tuvieran que ver con el factor humano, como ellos lo llaman, ¿cierto? Ese factor humano que es débil, que no tiene la velocidad, como mencionaba Juanita, para tomar decisiones en estos casos de altísimo estrés, en el que tienen 30 minutos para decidir, tanto los gringos como los rusos, para ver qué hacen, porque el misil con la bomba nuclear viene a destruir a Washington o a Moscú, ¿cierto? Entonces no tenemos la capacidad humana de poder, ni tampoco la información, ¿cierto? Van a decir más tarde, ni tampoco la capacidad de hacer los cálculos necesarios para poder resolver una situación de estas que es inminente, que es de destrucción masiva, etc., ¿cierto? Entonces es en ese sentido. Al final, ellos quieren tratar de converger hacia ese ideal, pero se dan cuenta que definitivamente ese ideal no funciona, ¿cierto? Entonces se van a desarrollar una cantidad de argumentos, digamos, y de herramientas distintas para volver a darle un poco más de razonabilidad a esa idea de racionalidad, ¿cierto? ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, ahora vamos, si tienen más preguntas me van contando. Pero entonces, otra vez, pues, para hacer la distinción bien clara, ustedes ya la vieron en las diapositivas, ya las discutimos. La idea es que la razón se refiere a las facultades intelectuales más altas, con las más altas aplicaciones en la física, en la política, en la ética, ¿cierto? Y que tiene que ver y tiene que combinar no solamente esa parte, digamos, del cálculo, sino también el entendimiento, entendido como algo mucho más global, ¿cierto? La imaginación, la memoria, la habilidad de poder juzgar. Y en ese sentido, entonces, entran también elementos éticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un comportamiento puramente racional puede ser no necesariamente razonable, ¿cierto? En términos éticos, por ejemplo. Un comportamiento racional de ciertos agentes económicos puede ir completamente en contra de, criterios en términos de teoría de la justicia, ¿cierto? Entonces, es en ese sentido también que la idea de la razón trata de ser un poco más amplia. La racionalidad es mucho más restringida y se refiere a la posibilidad de hacer coincidir medios y fines
y está asociada sobre todo a la economía y a la ingeniería. Entonces, otra vez, es una cosa mucho más mecánica, una cosa que sigue unas reglas muy particulares y que no necesariamente tiene en cuenta un contexto mucho más amplio en el que se deben tomar ciertas decisiones. En ese sentido es un poco más restringida, aunque como lo mencionaba Alejandro, y eso es importante decirlo también, esa idea de la racionalidad puede ser muy poderosa, ¿cierto? Y es lo que más adelante, de hecho en los años 70 y 80, algunos economistas de Chicago van a defender dentro de su idea de imperialismo de la economía, ¿cierto? Esa idea de que la teoría del agente económico racional puede ser aplicada para explicar cualquier tipo de fenómeno social, sin importar si es un fenómeno económico o no, ¿cierto? Entonces, ya mencionábamos, creo, el paper de Blinder sobre la economía de lavarse los dientes, ¿cierto? Cómo supuestamente las personas toman esas decisiones racionales para terminar lavándose los dientes o no, ¿cierto? Pero ese es un paper irónico que Blinder escribe en contra de los economistas de Chicago. Pero los economistas de Chicago, Gary Becker y compañía, van a defender esa idea de que nosotros desde la teoría económica, desde la teoría del agente racional, podemos explicar, por ejemplo, la discriminación, ¿cierto? O podemos explicar las decisiones que tomamos sobre el matrimonio, sobre tener hijos, sobre toda esta cantidad de cosas que antes pertenecían más bien a la esfera de la sociología, ¿cierto? Y que hoy en día pues, son perfectamente temas que cualquier economista puede trabajar, ¿cierto? No hay inconformidades, muy bien, los economistas de Chicago. Bien, entonces lo que hace específica la racionalidad de la Guerra Fría es la expansión del concepto de racionalidad a muchos ámbitos de la vida política y ya no solamente económica, ¿cierto? Política y social, etcétera, a expensas sobre todo de la razón. Entonces es esa idea de que podemos llevar esa manera de tomar decisiones a partir de esos procedimientos, de esa manera que es más mecánica, que sigue unas reglas específicas, hacia otro tipo de esferas, ¿cierto? En particular hacia la esfera política y hacia la esfera militar, y eso va a ser absolutamente importante. Y el hecho de que los economistas trabajen en esa esfera militar va a hacer también que los economistas desarrollen en esta época unos métodos y unas herramientas en un contexto muy particular que hoy en día son herramientas absolutamente normales para nosotros y que aprendemos en nuestros cursos como la programación lineal, ¿cierto? Eso es lo que me parece absolutamente fascinante también, lo aprendemos como unos métodos neutrales, ¿cierto? Que nos sirven para resolver algunos problemas específicos, pero es más interesante entender cómo fue que se desarrollaron estas ideas, me parece a mí, ¿cierto? A partir no solamente de los economistas, sino desde un trabajo pluridisciplinar, ¿cierto? También había, por supuesto, psicólogos, en particular Simon, ¿cierto? Pero también había matemáticos como von Neumann, ¿cierto? Con la idea de la teoría de juegos, Morgenstern, que era economista, etc. Entonces es un momento de efervescencia, de trabajos intelectuales dentro de unas instituciones muy particulares, como la Coles Commission, que ahora vamos a hablar de ella, o la Rand Corporation, ¿cierto? Que eran instituciones, digamos, algunas de estas que se crearon desde los años 20 y 30, así como el National Bureau of Economic Research, la Brookings Institution, todas estas instituciones, y que estaban tratando justamente no solamente de desarrollar teoría económica por desarrollar teoría económica o herramientas económicas, sino también de resolver problemas muy específicos. Y ahora vamos a ver qué tipo de problemas muy específicos. Si acaso siguieron leyendo el libro, ustedes mismos pues ya sabrán, ¿cierto? Muy bien, entonces la idea un poco, el propósito de estas personas, que era lo que mencionábamos ahorita con Matías, a pesar de que no lograran realmente ¿cómo se dice eso? Alcanzar ese propósito, era el de tratar de desarrollar un concepto de racionalidad que fuera esta vez sí universal, ¿cierto? Aplicable a cualquier tipo de fenómeno en cualquier época. Entonces ese es un poco el propósito, vamos a aplicar esto y la racionalidad a cualquier tipo de situación, ¿cierto? Lógicamente, propósito demasiado ambicioso, absolutamente irreal o irrealista más bien, que no funciona y que no funciona. Entonces, el contexto, ¿cierto? Muy importante. ¿Quién es más bien, ¿quién es este redondito de acá? A ver, historia, el Sputnik, ¿cierto? ¿Quién es el Sputnik? Exactamente, el primer satélite, ¿cierto? Ruso que giró en órbita alrededor de la Tierra.
No me pregunten el año, ¿cierto? Alejandro, ¿qué año? Ni idea, ¿cierto? Sí. Pero eso es, recuerden que estamos en esta carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no solamente tiene que ver con esos ideales políticos y económicos de si el capitalismo o el comunismo, ¿cierto? Sino que es una carrera también espacial, que es una carrera armamentista también, y en particular esto es, claro, una victoria gigante para la Unión Soviética, pero al mismo tiempo una derrota enorme para Estados Unidos. ¿Cómo así que los rusos ya lograron mandar al Sputnik que haga la órbita alrededor de la Tierra, ¿cierto? Más adelante van a mandar a Laika, ¿se acuerdan de Laika? La perrita, ¿cierto? La pobre perrita, que la mandaron también a darle la vuelta al mundo, bueno, al planeta, etc. Entonces los gringos están perdiendo la guerra, ¿cierto? La guerra ideológica. Además tienen miedo porque esta gente, como ya les había dicho, montaron este sistema alternativo que parece que está mejorando las condiciones de vida de todo el mundo, y además de eso, no solo las condiciones de vida de sus habitantes, sino que además están desarrollando una tecnología que los gringos todavía no tienen, ¿cierto? Entonces es absolutamente alarmante, y además de eso está todo el miedo acerca de los megatones de poder que tienen tanto los soviéticos como los estadounidenses en términos de bombas nucleares, que ya demostraron en Hiroshima y Nagasaki lo que pueden hacer, ¿cierto? Entonces toda esa tensión, y además se me olvidó contarles eso, pero en las universidades y en los colegios y en todas partes y en las oficinas, tanto en Estados Unidos como en Rusia, casi todas las semanas hacían simulacros de ataques nucleares. No sé si se acuerdan del capítulo de Los Simpson cuando Homero se encierra en una nevera y que sobrevive. ¿Ustedes ya no ven Los Simpson? Es otra generación. Bueno, más o menos eso. Pero la gente literalmente tenía que hacer, así como tenemos, no sé, rutas de evacuación hoy en día y todo eso, que es lo más normal, o como hoy en día se convirtió en lo más normal en Francia, las rutas de evacuación, o qué hacer en caso de ataque terrorista y en caso de ¿cómo se llama eso? De balaceras y ese tipo de ataques. En Estados Unidos también, ¿cierto? Ahora también. Entonces los ponen esas rutas de evacuación, así como el prohibido fumar y esas cosas, normal, tranquilos aquí en todas las instituciones públicas. En esa época la gente de verdad tenía miedo y sabía qué era lo que tenía que hacer con respecto a si había una alarma de un ataque de bomba nuclear. Y existían los refugios y todas esas cosas, por eso les hablo de Los Simpsons, porque entonces también hay un refugio allá en el sótano, no sé qué, que creo que Flanders fue el que lo construyó, ¿cierto? Y está todo bien organizado, con comida buena. Entonces ese es el contexto, que no es cualquier cosa, ¿cierto? O sea, les estoy diciendo esto no porque sea anecdótico y porque sea divertido y porque sea chistoso, no, sino porque realmente es lo que marca las necesidades intelectuales, las necesidades políticas de estas personas para tratar de resolver ciertos problemas. Entonces, aquí una citación del 74: "In a complex technological environment, the common man cannot know what is really good for himself". Esa es otra idea, que era lo que mencionaba Juanita hace un momento también. Otra vez, la idea un poco paternalista, ¿cierto?, de la cual no siempre nos logramos liberar, de esa idea de que con toda esta tecnología abrumadora, las personas, los individuos, no sabemos cuáles son las buenas decisiones que debemos tomar, ¿cierto? Y no sabemos cómo tomarlas, y no podríamos saber cómo tomarlas porque nos falta la información, nos falta, lo que decía Juanita también, con toda esta información que tenemos, nos falta la velocidad para tomar las buenas decisiones, ¿cierto? Es esa idea, no quiere decir que eso sea cierto, ¿cierto?, pero es la idea que hay detrás de por qué no podemos llegar a soluciones racionales óptimas. Entonces, bueno, todo esto ya fue lo que les dije. Entonces, el problema justamente es el de tratar de desarrollar algunas herramientas que nos permitan tomar esas decisiones óptimas, ¿cierto? Nosotros, dentro de nuestra incapacidad, dentro de nuestra falta de información, dentro de nuestra falta de velocidad para poder tomar las buenas decisiones, y sobre todo teniendo en cuenta, desde un punto de vista de la razón, demasiados factores y demasiadas cosas en cuenta del contexto, ¿cierto?, no podemos tomar las decisiones óptimas. Y a lo sumo podemos tomar algunas decisiones que no sean tan malas, ¿cierto? Pero estas personas, dentro de toda esta carrera tecnológica, también quieren que logremos tomar las decisiones óptimas, ¿cierto? Alejandro. Absolutamente de acuerdo, y también los autores del libro están de acuerdo contigo. Justamente, recuerden que esto es solamente ese ideal al que estos
intelectuales, políticos, científicos querían tratar de llegar, ¿cierto?, a ese ideal de la racionalidad pura y de esa optimalidad y de seguimiento de procesos con información completa, con una cantidad de cosas. Pero poco a poco, dentro de sus proyectos de investigación, dentro de la aplicación de este concepto hacia problemas reales, ellos se dan cuenta que eso es una facultad imposible, que eso no tiene ningún sentido, ¿cierto?, sino que se necesita desarrollar otro tipo de conceptos, otro tipo de herramientas que, a pesar de que no lleguen a esa optimalidad ideal que nos dice esta racionalidad, digamos, lleguen de todas formas a soluciones buenas, ¿cierto?, y que tienen en cuenta otro tipo de cosas. En particular, la racionalidad acotada de Simon va a ser justamente eso, va a ser un producto, y es de lo que vamos a hablar ahora, un producto de este tipo de proyectos, dentro de este contexto muy particular en el que Simon dice, oiga, no, un momento, nosotros no podemos tratar de seguir pensando en que vamos a alcanzar esa optimalidad absoluta, ¿cierto?, y esa racionalidad. Nosotros necesitamos, y por eso desarrolla esta idea del satisficing, ¿cierto?, esa idea de que podemos lograr obtener una solución que sea satisfactoria y que sea suficiente, a pesar de que en teoría pueda haber otra solución que sea mucho más eficiente o superior, de alguna forma más óptima, ¿cierto? Entonces eso es un punto muy importante con el cual yo estoy de acuerdo y con el que los autores también están de acuerdo, sino que aquí solamente ellos están diciendo este era un poco el ideal que perseguían dentro de semejante contexto de tensión, de tecnología, de carrera armamentista, espacial, todas estas cosas. Entonces es un poco eso. Aquí está entonces el libro, que pensé que estaba en una diapositiva más atrás. Se los muestro por dos cosas. Primero, porque el título me parece absolutamente genial, ¿cierto? Ojalá algún día alguno de nosotros encuentre un título así para un libro como este. Y segundo, por este telefonito rojo. ¿Ustedes saben cuál era este telefonito rojo? ¿De qué se trataba ese teléfono rojo? ¿Es el de la vivienda o cuál es? No es el de la vivienda, ¿sí? Creo que eran los teléfonos utilizados cuando la dieta o para botar bombas o algo así. Exactamente, era el teléfono que tenía línea directa entre Khrushchev y Kennedy, si ustedes quieren, ¿cierto?, entre los presidentes o los líderes, digamos, los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, dentro de esta, otra vez, tensión absoluta de guerra, ¿cierto?, y de inminencia, sobre todo no solamente la guerra, es que es la inminencia a la destrucción del planeta, ¿cierto?, que eso es algo que nosotros como que no logramos, ¿cómo se dice?, tocar, ¿cierto?, pero que en esa época era absolutamente un problema real, ¿cierto? Muy bien, entonces la idea de esta racionalidad de la Guerra Fría es que debería ser un tipo de racionalidad formal y, en ese sentido, independiente de los intereses de un individuo particular y sobre todo aplicable a cualquier contexto a partir de algoritmos o de reglas fijas, ¿cierto? Entonces, fíjense que si es un tipo muy particular de racionalidad también, ¿cierto? Tiene que ser necesariamente formal. Eso nos garantiza que no tenga que ver con los intereses de una persona, ¿cierto?, o con las preferencias de una persona en un momento particular, y para eso entonces, o por eso más bien, la podemos aplicar en cualquier contexto, ¿cierto? Y porque es una cosa mecánica, fíjense, son algoritmos o reglas fijas. Y en ese sentido, una de los métodos, digamos, que va a dominar es la idea del análisis, ¿cierto? Entonces vamos a convertir cosas, episodios muy complicados, muy complejos, los vamos a partir en problemas un poco más chiquitos que vamos a ir resolviendo de manera secuencial, ¿cierto? Vamos a ir resolviendo uno a uno todos esos problemas. Entonces fíjense también que cambia completamente o refuerza más bien ese cambio de esa idea, por ejemplo, que los intelectuales y los economistas teníamos acerca de la explicación, por ejemplo, de las crisis, ¿cierto? Recuerden que les he hablado de eso durante las últimas 3 semanas, ustedes ya deben estar cansados, ¿cierto? La crisis como un fenómeno absolutamente complejo que tiene muchísimos factores explicativos que no son solamente económicos, sino políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? A pasar hacia los ciclos económicos, que es una cosa un poco más mecánica. Esto es un poco lo mismo, ¿cierto? Vamos a partir ese fenómeno que es tan complicado, tan complejo, en cosas mucho más simples
y que podemos resolver de forma además secuencial, siguiendo una especie de procedimiento. Eso va a ser muy importante también. Va a haber procedimientos para absolutamente todo. Y además se buscaba que las reglas pudieran ser aplicadas mecánicamente. Entonces, fíjense lo que les hablaba hace un momento de la diferencia entre la objetividad del siglo XIX y la objetividad del siglo XX, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a tener mucha más confianza en los computadores y en las máquinas, ¿cierto? Es además el principio de los computadores, pero sobre todo en las máquinas. Esa idea de que una máquina que funciona sola, ¿cierto? Como un autómata, que simplemente está siguiendo reglas, nos permite sacar ese factor humano débil, que puede cometer errores, que puede pensar en temas éticos, que puede pensar en que tiene sentimientos, ¿cierto? Una cantidad de cosas, y que influyen en el momento de tomar decisiones. Las máquinas y todo esto, todo lo que tiene que ver con lo mecánico, nos va a permitir zafarnos de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces es perderle la confianza a los seres humanos en la capacidad de tomar decisiones, y es un debate absolutamente actual, ¿cierto? Piensen en los carros esos que no tienen choferes, y los carros con choferes, ¿cierto? Hasta qué punto, claro, muchas veces muchos de los accidentes pensamos tienen que ver con el hecho de que nosotros vamos de afán, somos imprudentes, no vimos un semáforo, cualquier cosa, y que en cambio la máquina no va a ir de afán, va a ir respetando siempre todas las normas de tránsito, va a respetar siempre el semáforo, ¿cierto? Va a respetar el pare, una cantidad de cosas que decimos, oiga, sí, de pronto la máquina, podemos confiar más en la máquina que en nosotros mismos. Pero podemos confiar tanto así en la máquina como para tomar decisiones importantes como cuándo apretar el botón, ¿cierto? Para hacer explotar las bombas nucleares. Entonces, un poco el ideal era ese, ¿cierto? No podemos confiar en Nikita Khrushchev o en ¿cómo se llamaba? Kennedy, ¿cierto? John F. Kennedy. No podemos confiar en ellos porque ellos también son humanos que pueden cometer errores, ¿cierto? Necesitamos confiar en los procedimientos. Estas imágenes no son imágenes de la vida real, ¿cierto? Son imágenes de una película muy buena que les aconsejo, se llama Doctor Strangelove, ¿cierto? No sé si la han visto. Es absolutamente maravillosa y tiene que ver justamente con tendríamos que haberla visto en clase, pero bueno. Tiene que ver justamente con este contexto de la Segunda Guerra Mundial y con esta idea que también Thomas Schelling nos va a decir desde la teoría económica también, tranquilos, gente en general, ¿cierto? Los accidentes no son los que causan las guerras, sino son las decisiones las que causan las guerras, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos desarrollar esos buenos procedimientos para tomar las buenas decisiones, ¿cierto? Y para sacar ese quirky human factor, ese factor humano que puede cometer errores, ¿cierto? Entonces esa idea no solamente de la alta tecnología, además todos tienen que ser hombres, ¿cierto? Porque son decisiones serias las que vamos a tomar, entonces todos tienen que ser hombres, ¿no? Aquí no hay ninguna mujer ni siquiera sirviendo los tintos, ¿sí o no? Porque las que sirven los tintos entonces son las que hacen las chuzadas y ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso tiene que ver también. Fíjense que la racionalidad en ese sentido también es muy contextual y es sobre todo una racionalidad masculina. Ustedes vieron en el libro también, en el capítulo, hay un momento en el que los autores hacen énfasis en ese sentido también, ¿cierto? Y dicen, todos estos eran hombres que además eran guapísimos, ¿cierto? Que además eran inteligentísimos, que además eran elegantísimos, todos se vestían, bueno, estos son militares, pero por aquí hay un civil, ¿cierto? Todos absolutamente elegantes, etc. Entonces, fíjense cómo eso también juega un papel importante, ¿cierto? Aquí estamos hablando de racionalidad y lo racional es el hombre, ¿cierto? No en el sentido de seres humanos, ¿cierto, Juanita? Sino el hombre de verdad, no sé cómo se dice, masculino. Bueno, muy bien. Preguntas para ustedes. ¿Por qué era importante desarrollar una teoría de la racionalidad y unos mecanismos racionales durante la Guerra Fría? ¿Y cuál fue el papel que jugaron los economistas en la construcción de estos mecanismos? Ok, entonces ese miedo y ese que decir con tanta tensión es probable que los individuos tomemos decisiones con errores, ¿cierto? ¿Y los economistas qué papel jugaron en ese caso?
Ustedes dos tienen razón, ¿cierto? La parte del miedo es muy importante, pero además hay otro aspecto importante. Yo pensaría también como un factor estratégico. Ajá. Digamos, el hecho de desarrollar una teoría de la racionalidad, digamos que lleva a entender no quiero decir como conclusión, pero más o menos como una forma correcta de cómo los individuos deben pensar, cómo deben actuar frente a ciertas decisiones en este contexto de guerra y de pánico, ¿no? Y eso pues también permite estrategia y mayor información. Exactamente, y de esos elementos que ustedes mencionaron que son muy importantes, hay otro muy importante también que tiene que ver con la resolución de problemas prácticos muy importantes de forma eficiente, ¿cierto? Entonces estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben qué pasa con Alemania, ¿cierto? Alemania queda dividida en esas 4 zonas y en particular en la zona soviética, la zona estadounidense, francesa y británica. Y en particular, este pedacito que ustedes ven aquí, por supuesto, es Berlín, ¿cierto? Que también queda dividida en 4 zonas, pues más adelante en 2 zonas a partir del muro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hacia 1948 las tensiones entre los aliados, digamos, las relaciones más bien se rompen, ¿cierto? Hay un problema muy grande, la Unión Soviética está reclamando que le dejen todo Berlín a ellos, ¿cierto? Para ganar también, pues, Berlín, la capital alemana, por supuesto, simbólicamente muy importante, y los aliados quieren tener esa pequeña isla por allá en plena Unión Soviética. También estratégicamente, geopolíticamente es muy importante tener una posición en el corazón de la Unión Soviética, si ustedes quieren, ¿cierto? Y los soviéticos deciden hacer un bloqueo de Berlín. También hay una película que ahora no me acuerdo cómo se llama. El bloqueo de Berlín puede ser, ¿cierto? O el puente aéreo de Berlín. Alguna cosa así, ¿cierto? Entonces, hay este bloqueo, ¿cierto? Por parte de los soviéticos, donde Berlín occidental en particular queda bloqueada como una isla, ¿cierto? Aparte del mundo occidental, y sobre todo no tiene cómo ser abastecido. Entonces los aliados, en particular los gringos y los británicos, porque los pobres franceses estaban súper destruidos, se inventan una cosa que se llama este puente aéreo, ¿cierto? El airlift, no sé qué cosa, de Berlín. Entonces la idea es que desde el territorio de los aliados puedan llevar todos los víveres y todos los bienes, etcétera, para que una población de 2.5 millones de personas pueda sobrevivir en Berlín occidental, ¿cierto? Pero por supuesto esto tiene unas restricciones absolutamente enormes, ¿cierto? Por un lado, cada avión solamente puede cargar una cantidad de kilos, yo no sé cuánto, muy específicos. Recuerden pues que son estos aviones, no sé, DC-3 o DC-4, de esos que todavía vuelan aquí en los llanos de Colombia y todo eso, absolutamente maravilloso, pero que no tienen una capacidad de carga demasiado grande. Además no hay tantos aviones, digamos, como uno quisiera. Además solamente hay un aeropuerto por aquí en Tempelhof, ¿cierto?, en la parte del sur de Berlín. Entonces tiene una cantidad de problemas con restricciones. Y la idea entonces es desarrollar esta operación Beatles, ¿cierto? Beatles es como eso, víveres, ese tipo de cosas, con el objetivo de deliver to Berlin in a safe and efficient manner the maximum deliverable tonnage possible consistent with combined resources of equipment and personnel, ¿cierto? Entonces fíjense ya cómo ellos acotaron su problema, así como ustedes acotaron su problema para escribir un texto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema específico que necesitamos? Aquí está. Y lo estamos poniendo en forma absolutamente precisa, ¿cierto? Y en ese sentido, pues aquí nos faltan todavía las restricciones, pero si ustedes lo ven, es claramente un problema que uno podría decir un problema de optimización, ¿cierto? Un problema también económico. Ahí es donde los economistas van a empezar a jugar un papel muy importante. Y en particular, otro objetivo es alcanzar a partir de la planificación centralizada la combinación óptima de recursos y de actividades de producción que hubieran sido alcanzadas por un mercado competitivo. Digamos, eso desde el punto de vista de la planificación de los militares
teniendo en cuenta, otra vez, en el trasfondo de estos intelectuales, la idea de que, como en el debate del cálculo en el socialismo, no necesitamos necesariamente los mercados, ¿cierto? Y los precios de mercado para poder producir este tipo de soluciones de forma eficiente, ¿cierto? Entonces fíjense cómo toda ese trasfondo de ese debate va a seguir jugando un papel importante en la mente de estos economistas, ¿cierto? Y de estos intelectuales en general. Y estos son los aliados los que están hablando. Eso es lo más divertido del caso, ¿cierto? No son los soviéticos los que están diciendo, sí, definitivamente podemos alcanzar soluciones óptimas sin necesidad del mercado. Son los aliados, y en particular son los militares. Por supuesto, los militares en general tienen una fascinación por el tema del control, la planificación y este tipo de cosas, ¿cierto? Pero además, en este caso, esa fascinación los va a llevar también a resolver un problema muy complicado de 2,5 millones de personas que hubieran podido morirse de hambre, ¿cierto? Bueno, habría otra solución más fácil, que era simplemente los aliados abandonan Berlín Occidental, ¿cierto? Y se la dejan a la Unión Soviética. Pero eso, pues, en términos políticos, era un costo demasiado grande que los aliados no estaban dispuestos a perder, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese sentido, también entra la razón, ¿cierto? Para tener soluciones o pensar problemas desde el punto de vista de la razón, porque justamente lo más racional hubiera sido simplemente dejarle eso a la Unión Soviética y que ellos se ocupen de todo Berlín, ¿cierto? Pero lo razonable, no les decía, o más bien los criterios de razonabilidad, les decía, eso no puede ser posible porque eso nos hace incurrir en un costo político demasiado importante que no estamos dispuestos a llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las dos tienen que estar necesariamente ligadas, ¿cierto? Con esta operación lograron hacer que cada 62 segundos aterrizara un avión aliado con equipos, comida y bienes de todo tipo. Entonces, ustedes recuerdan cómo empieza el capítulo, si lo leyeron, ¿cierto? ¿O no? No, porque este es el capítulo 2, perdón, que no estaba para las lecturas, pero para cuando lo quieran leer, se los recomiendo, y les recomiendo el libro también. Empieza con la descripción de uno de los pilotos aliados de su día. Y entonces él cuenta exactamente cómo funciona, no solamente su día, sino sobre todo el procedimiento de a qué altura tiene que volar, a cuántas revoluciones tiene que llevar el motor, en cada uno de los momentos de su vuelo entre Berlín y Frankfurt, más o menos, ¿cierto? Entonces logran hacer una cosa absolutamente mecanizada a partir de la planeación militar, de la planificación militar, ¿cierto? Donde los economistas van a jugar un papel muy importante. Sobre todo, recuerden ustedes, además de todo el contexto complicado de tensión que hay, esta operación costaba el 14% del presupuesto total de la Fuerza Aérea Estadounidense. El 14% del presupuesto total de la Fuerza Aérea Estadounidense. Eso es una cantidad de plata. Yo no sé cuánto es eso en millones de dólares hoy en día, pero ustedes piensen, el equivalente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hoy en día, 14%, debe ser una cifra absolutamente astronómica. Entonces, en ese sentido, también tenían que hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿cierto? Políticamente era muy importante para Estados Unidos, militarmente era muy importante para los militares estadounidenses también no perder esta batalla, ¿cierto? Pero al mismo tiempo era importante tratar de que ese 14% pues o bajara un poco, ¿cierto? O por lo menos no subiera más allá del 14%. Bien, todo esto ya se los comenté más o menos, pero sobre todo la idea es que a partir de este tipo de problemas y a partir del problema del bloqueo de Berlín en particular, se desarrollaron los métodos de la programación lineal que hoy en día conocemos, ¿cierto? Hay una cosa importante que hay que decir aquí, y es que para resolver este problema todavía no era posible utilizar la programación lineal, porque no teníamos la capacidad para hacer los cálculos, ¿cierto? Recuerden, el computador solamente empieza ya a utilizarse, empieza a ser una realidad a partir del 52 o el 53. Estamos hablando de un par de años antes, ¿cierto? Pero todavía no es posible, esto es el 48 y el 49. Entonces,
Lo interesante aquí no es que los economistas desarrollaron la programación lineal para resolver el problema, sino que más bien ese problema específico les ayudó para desarrollar esas técnicas de programación lineal que conocemos hoy en día. Era un poco, digamos, volviendo al mismo discurso de lo que hablamos hace un rato con Keynes, ¿cierto? Esa idea de que las cosas aplicadas son las que nos llevan a desarrollar esas técnicas, esas teorías, y en ese sentido, digamos, cambia un poco nuestra historiografía, ¿cierto? Nuestra narrativa estándar de cómo funcionan estas cosas. Entonces no es los economistas, claro, haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de desarrollar estos métodos y estas técnicas, pero pues todavía no lo logran, ¿cierto? Entonces más bien esa realidad política, económica, la que les permite desarrollar estos procedimientos, estas técnicas. Eso ya se los mostré. Y todo esto pasa, sobre todo, en el seno de estas dos instituciones. La Rand Corporation, que en esa época era una institución, una especie de think tank, si ustedes quieren, pero que estaba ligada directamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hoy en día sigue existiendo, es muy importante, allá fue donde trabajó, por ejemplo, Arrow también, y donde desarrolló su teorema de imposibilidad, ¿cierto? Sigue existiendo, pero hoy en día ya está desligada completamente de la Fuerza Aérea. Si algún día trabajan allá, entonces tranquilos, no hace parte de la Fuerza Aérea estadounidense. Y por el otro lado, la Coles Commission, que es una de las instituciones más importantes en el desarrollo de la econometría. Fundada en el 32 más o menos, allá es donde se funda también esta revista donde ustedes todos, espero algún día van a publicar, que es Econométrica, ¿cierto? Por allá en el 33 también, y que hacia finales de los años 40 recibe una cantidad de plata de la Rand Foundation y de la Rand Corporation, perdón, y de ¿cómo se llama? Y de la Fuerza Aérea también, para contratar a una cantidad de economistas, a una cantidad de matemáticos que trabajen en estos problemas de la programación lineal.